Hoy vamos a analizar 4 de los momentos más crudos y dolorosos de la Segunda Guerra Mundial. Desde los soldados alemanes que fueron aplastados vivos por un tanque francés de 30 toneladas, hasta el millón de civiles que murieron de hambre en Leningrado comiendo pan de aserrín. Prepárate, porque vamos a profundizar en el dolor real de quienes vivieron el fin del mundo en vida. Bienvenidos al Expediente Naranja. Caso 1. El incidente del tanque en Stone. Una trituradora de carne humana. El 14 de mayo de 1940, el amanecer sobre el pueblo francés de Stone no traía esperanza, sino el eco de botas alemanas que avanzaban con una confianza casi arrogante. Una columna de unos 50 soldados alemanes se movía por una calle extremadamente estrecha. Estaban convencidos de que los franceses habían huido despavoridos, ya que su reputación en ese momento era la de un ejército fácil de quebrar. Con el humo de los bombardeos previos nublando la visión y el hollín cubriéndolo todo, los alemanes bajaron la guardia y comenzaron a relajarse. Fue entonces cuando el humo se disipó y reveló una pesadilla de acero de 31 toneladas a solo un par de metros de distancia. Un tanque francés, Char B, uno bautizado como Eure. Para estos soldados, ver un tanque cara a cara era una experiencia que la mayoría nunca había tenido, y lo peor de todo es que su armamento antitanque ni siquiera estaba montado. El pánico fue total. En una calle tan angosta, rodeada de defensas y escombros, no había salida. Mientras los hombres intentaban retroceder desesperadamente, muchos resbalaron con la grava o tropezaron entre ellos, cayendo en las zanjas de la carretera. El tanque no se detuvo. Avanzó lentamente, convirtiéndose en una trituradora de 30 toneladas que aplastaba armas, cascos y cuerpos por igual. El ruido era una mezcla insoportable de metal crujiendo y gritos humanos que se apagaban bajo las orugas de hierro. Cuando el tanque finalmente terminó de pasar, la carretera era un rastro rojo de silencio. Este solo tanque no solo aniquiló a la infantería, sino que procedió a destruir otros 13 tanques alemanes en un enfrentamiento directo, recuperando el pueblo y dejando a los supervivientes alemanes huyendo en un estado de horror absoluto. Lo que hace este caso especialmente doloroso es la disparidad tecnológica y psicológica. El Char B-1 bis era un búnker móvil que los cañones alemanes estándar de la época no podían perforar fácilmente. Stone cambió de manos 17 veces en pocos días, convirtiéndose en un cementerio de metal y carne. Los soldados atrapados en esa calle no murieron por fuego cruzado o una explosión rápida. Murieron sintiendo el peso de 30 toneladas, comprimiendo sus órganos contra el pavimento. Una agonía lenta y mecánica que simboliza la deshumanización de la guerra mecanizada. Pero si ser aplastado por un tanque te parece brutal, espera a conocer la historia del soldado que sobrevivió tras tomarse 30 pastillas de metanfetamina de un solo golpe. Caso 2. Aimo Koivunen. El viaje de metanfetamina hacia el infierno. Esta es, posiblemente, la historia de supervivencia más absurda y dolorosa de toda la guerra. En marzo de 1944, el soldado finlandés Aimo Koivunen lideraba una patrulla de esquí cuando fueron emboscados por tropas soviéticas en medio de una tormenta de nieve. Los finlandeses intentaron huir esquiando a través de la nieve espesa, pero tras 2 días de persecución implacable, Aimo estaba al borde del colapso por el cansancio y el hambre. En un acto de desesperación total, recordó que llevaba en su bolsillo el suministro de Pervitin de todo su equipo. El Pervitin era metanfetamina pura. Debido a que sus manos temblaban violentamente por el frío y sus guantes eran demasiado gruesos, no pudo sacar una sola pastilla y terminó tragándose las 30 pastillas de la caja de un solo golpe. La dosis normal era de una pastilla al día. Aimo acababa de ingerir una cantidad letal para cualquier ser humano. Lo que siguió fue un estado maníaco de 7 días. Aimo experimentó una descarga de energía que lo hizo esquiar como un lunático mientras perdía el conocimiento. Su cuerpo seguía moviéndose, aunque su mente estaba apagada.
se despertó días después, solo, sin armas y en medio de la nada. En su delirio, esquió a través de un campamento enemigo, donde los rusos, atónitos, simplemente lo vieron pasar. Finalmente, pisó una mina terrestre que casi le arranca la pierna y lo dejó herido en una zanja abandonada, bajo temperaturas extremas, durante varios días. Cuando los rescatistas lo encontraron, su corazón latía a unas imposibles 200 pulsaciones por minuto. Pesaba solo 43 kilos y había sobrevivido comiendo solo brotes de pino y un pájaro crudo. Sobrevivió, pero el costo físico y mental de esa sobredosis forzada fue una agonía que duró cada segundo de esa semana infernal. El caso de Aimo no es solo una curiosidad, es el ejemplo extremo de cómo ambos bandos usaban drogas para convertir a los hombres en máquinas. El Pervitin suprimía el miedo, el hambre y el sueño, pero el bajón era devastador, causando psicosis y fallos orgánicos. Aimo no solo sintió el dolor de sus heridas y el frío glacial, sintió como sus órganos internos trabajaban al límite de la explosión por la droga. Aunque vivió hasta los 93 años, las secuelas de ese estrés cardíaco y la desnutrición extrema lo acompañaron siempre, siendo un recordatorio viviente de que la química alemana era tan peligrosa como sus balas. De las drogas y la nieve, pasamos a la jungla, donde 1000 soldados japoneses descubrieron que hay destinos peores que una bala. Caso 3. La masacre de la isla Ramree. Devorados por la naturaleza, en los últimos meses de la guerra, el ejército británico acorraló a unos 1000 soldados japoneses en los manglares de la isla Ramree, en Birmania. Con las líneas de suministro rotas y rodeados por el enemigo, los japoneses tenían dos opciones: rendirse o intentar escapar a través de los pantanos, bajo el amparo de la oscuridad. Decidieron internarse en el manglar, sin saber que se dirigían directamente a las fauces de una pesadilla reptiliana. Bajo las aguas estancadas del pantano, acechaba una población masiva de cocodrilos de agua salada de hasta 6 metros de largo. A medida que los soldados se movían con dificultad por el lodo, el silencio de la noche fue roto por disparos erráticos y gritos humanos que helaban la sangre. Los británicos informaron escuchar salpicaduras violentas y los rugidos guturales de los depredadores. Los hombres eran arrastrados al fondo del lodo. Sus cabezas eran trituradas por las mandíbulas de los cocodrilos y otros eran desmembrados vivos, mientras sus compañeros solo podían escuchar el horror en la oscuridad. Al llegar la mañana, el pantano estaba sembrado de suministros enterrados en el lodo y uniformes desgarrados. De los 1000 soldados que entraron, solo 20 salieron con vida. Aunque algunos historiadores debaten la cifra exacta debido a la locura de la situación, los testimonios de los supervivientes pintan una de las muertes más primitivas y aterradoras de todo el conflicto. La isla Ramree no era solo cocodrilos. Era un ambiente hostil, lleno de escorpiones venenosos, mosquitos portadores de malaria y una humedad que pudría la piel en cuestión de horas. Los soldados que no fueron devorados probablemente murieron por infecciones masivas o deshidratación al beber agua salobre. Esta masacre destaca porque, por una vez, la tecnología militar no fue la protagonista de la muerte, sino que los soldados fueron recordados de la manera más dolorosa posible que, en la cadena alimenticia de la naturaleza, el ser humano sigue siendo vulnerable. Y ahora llegamos al caso más devastador de todos. Porque si las balas, las drogas y los cocodrilos te parecen horribles, nada te prepara para lo que pasó cuando una ciudad entera fue condenada a morir de hambre. Caso 4. El asedio de Leningrado. El hambre que devoró la humanidad. En 1941, Hitler decidió que la ciudad de Leningrado debía ser borrada de la faz de la tierra, pero no a través de las armas, sino del hambre. Las fuerzas alemanas y finlandesas rodearon la ciudad, bloqueando toda entrada de comida, agua y energía durante 872 días. Leningrado se convirtió en una prisión de hielo,
donde más de 2 millones de civiles sufrieron bombardeos constantes y temperaturas de hasta 40 grados bajo cero. Las raciones eran ridículas. Media rebanada de pan al día, que en realidad estaba hecho de acerrín y pegamento de papel tapiz. La gente se convirtió en esqueletos caminantes. Hervían cinturones de cuero para comer la poca proteína que quedaba y cazaban a sus propias mascotas. Cuando los perros y gatos desaparecieron, el hambre rompió la última barrera de la moralidad humana. En el invierno de 1942, un hombre, incapaz de ver a sus hijos morir de hambre, atacó a su propia esposa en secreto. Les dijo a sus hijos que había encontrado un perro callejero y cocinó la carne para ellos. Los niños comieron con deleite sin saber que estaban alimentándose de su propia madre. A pesar de estos casos aislados de salvajismo, la mayoría de la población prefirió morir con dignidad, negándose a rendirse a los alemanes. Más de 1 millón de personas murieron en este asedio antes de que fuera roto en 1944. Entre los supervivientes estaban los padres de Vladimir Putin, quienes perdieron a un hijo por enfermedad durante el asedio. La muerte por inanición en Leningrado era un proceso agonizante que duraba meses. El cuerpo empezaba a consumirse a sí mismo, las encías sangraban, los dientes se caían y la mente sufría alucinaciones constantes. Lo más doloroso no era solo el hambre física, sino ver a tu familia desvanecerse frente a tus ojos sin poder hacer nada. El asedio de Leningrado es recordado como una de las mayores atrocidades de la historia, no por las balas, sino por el sufrimiento psicológico y físico prolongado de una población entera que se negó a arrodillarse ante el invasor. Este es un guión de documental histórico educativo sobre la Segunda Guerra Mundial. La guerra es un recordatorio brutal de lo que somos capaces de hacernos unos a otros. Desde ser aplastados por la maquinaria industrial en Francia, hasta ser devorados por la naturaleza en Birmania, o consumidos por el hambre en Rusia, estas historias nos muestran que el dolor no conoce fronteras. Estudiar estos casos no es solo por morbo, es para entender el costo real de la libertad y la paz que disfrutamos hoy. ¿Cómo hubieses intentado sobrevivir ante el hambre y mientras luchas con la naturaleza? Si este recorrido por los momentos más crudos de la Segunda Guerra Mundial te ha hecho reflexionar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir explorando los rincones más oscuros de nuestra historia. Cuéntame en los comentarios qué siguiente video les gustaría ver. Estaré leyendo sus teorías y opiniones.